Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a concluir este séptimo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2 con el análisis de casos en los que tenemos bombas incluidas. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos el transporte de un fluido desde un depósito de baja elevación a uno de mayor elevación, y para ello necesitamos de una bomba. De no existir una bomba, el flujo de ninguna manera podrá ir en esta dirección, solamente podrá ir en la dirección opuesta. Así que nuestra ecuación de balance de energía mecánica en el punto de partida más la H de la bomba es igual a la energía mecánica en el punto de llegada más todas las pérdidas que hay entre todos los puntos, desde 1 hasta 2. Acá lo hemos dividido en dos puntos. Acá está de la misma manera en que lo hemos definido manualmente. Acá refleja todas las pérdidas que hay de 1 a 2, que debemos tener en cuenta al momento de evaluar estas pérdidas. Acá podemos tener unas características de ducto diferentes a los ductos que tenemos acá. Por ejemplo, diámetro antes de la bomba. Si esos diámetros son diferentes, la velocidad de A va a ser diferente a la velocidad de B, a pesar de que esto tiene que garantizarse por conservación de masa. Pero si los diámetros son diferentes, las velocidades van a ser diferentes y los números de Reynolds diferentes y los factores de fricción diferentes. Y en ese caso habría que dividir esto en un tramo antes y después de la bomba. Ahora, si los dos diámetros son iguales, podemos sumar la longitud total de la tubería y todos los accesorios relacionados con esa tubería. Bien, entonces esta es nuestra ecuación de balance de energía despejado la H de la bomba. Entonces, en función de las energías mecánicas, la H de la bomba es igual a H mecánica de 2 menos H mecánica de 1 más todas las pérdidas que hay de 1 a 2. Si aplicamos este análisis para el caso que se muestra en la imagen, los dos depósitos están expuestos a la presión atmosférica y sus velocidades son cero. Así que en ese caso, ¿esto qué significa? Significa que la bomba debe proporcionar suficiente energía para compensar la diferencia de elevaciones. Eso es parte del trabajo de la bomba, pero la bomba además debe proporcionar suficiente energía mecánica para vencer las pérdidas. Si Z1 fuese igual a Z2, entonces en ese caso la bomba solamente debe compensar las pérdidas. Pero si Z2 es mayor que Z1, entonces la bomba debe compensar las pérdidas. ¿Qué podemos concluir de esta ecuación? La potencia de la bomba es igual a flujo de masa por G por H de la bomba, y esto es potencia de la bomba útil. Esto es lo que se requiere que la bomba transfiera al fluido. Entonces, la potencia de la bomba depende del flujo de masa. Esto es flujo de masa. Depende de la diferencia de presiones, es decir, de esta diferencia de presiones. Depende de la diferencia de elevaciones, depende de esta diferencia. De las pérdidas por fricción y de la diferencia en energía cinética.
Esos son los aspectos que debemos considerar. Esto y esto y esto puede resumirse en una diferencia en energía mecánica. La diferencia de presiones, la diferencia de elevaciones y la diferencia de energía cinética en conjunto representa una diferencia de energías mecánicas que debe compensar la bomba. Cuando ocurren diferencias de energía cinética, vamos a suponer que tenemos acá este depósito y esto no descarga en un depósito, sino que descarga a una velocidad. Entonces este sería Z1, Z2, V2, V1. V1 es un depósito, así que es cero, pero V2 es diferente de cero. En ese caso la bomba también debe suministrar suficiente energía para compensar esta diferencia de energía cinética causados por las diferencias de velocidades. Veamos qué indica este recuadro. La HV de diseño aumenta al aumentar el caudal. Cuando hablamos de H de la bomba de diseño es esto que tenemos aquí. Esto es lo que se conoce como la ecuación de la curva de diseño. ¿Y por qué le hablamos? ¿Por qué le denominamos curva de diseño? Porque estos parámetros como el trayecto que utiliza la tubería, el diámetro de la tubería, son parámetros que nosotros vamos a establecer. Esto es la ecuación de balance de energía entre los dos puntos involucrados con la bomba. Así que siempre que planteemos balance de energía entre dos puntos entre los cuales hay una bomba, esa sería nuestra curva de diseño. Y acá el recuadro dice que la H de la bomba de diseño aumenta con el caudal. ¿Por qué? Esto que está aquí, las pérdidas son proporcionales a la velocidad al cuadrado. Así que si aumentamos el caudal, aumenta la velocidad en las tuberías y aumenta las pérdidas y por lo tanto necesitamos una bomba más grande. Y esto es lo que se conoce como la curva de diseño. Para el caso de esta figura, cuando el caudal es cero, la bomba todavía tendría que vencer la diferencia de elevaciones. Así que a medida que vamos aumentando el caudal desde cero, la H de la bomba requerida va aumentando. Sin embargo, lo que se conoce como la curva de fabricante tiene esta trayectoria. Al aumentar el caudal, la capacidad o la carga hidrostática que puede suministrar esa bomba va disminuyendo. Y decíamos que la potencia de la bomba es proporcional al flujo de masa multiplicado por la H de la bomba. Si tuviéramos una bomba conectada a un motor, cuyo motor pues es de cierta potencia, la potencia del motor es fija. Entonces, si este parámetro fuese fijo, si aumentamos el flujo de masa, ¿qué le debe pasar a la H de la bomba? Debe disminuir y por eso la curva de diseño tiene esta forma. ¿Y dónde va a operar esa bomba? En nuestro diseño va a operar en el punto de intersección. Y esta es nuestra curva de diseño que representa o está relacionada con el balance de energía entre estos dos puntos. Y esta es la curva de fabricante que depende de las características de la bomba, su diámetro, su motor, etcétera, etcétera. Así que en este punto es que esta bomba va a operar en este sistema. ¿Qué ocurriría en el caso de que yo no quiero que mi bomba mueva? Vamos a suponer que yo necesito
que el caudal de 1 a 2 sea este. Este es el caudal que yo estoy buscando. Entonces, definitivamente esta bomba no es la correcta, pues esta bomba suministraría este caudal. Entonces tendríamos que buscar otra bomba cuya curva pase cerca de nuestro punto de operación. Por ejemplo, esta bomba manejaría este caudal, que es bastante. Esta otra bomba manejaría este caudal, y con esta nos quedaríamos corta, con esta nos iríamos demasiado lejos. Esta sería la que nos proporciona el punto de operación más cercano. Como se selecciona la bomba adecuada depende del caudal que queremos manejar y de la curva de diseño. Entonces, repito, si esta es la bomba 1, la bomba 2 y la bomba 3, y este es el caudal que queremos manejar, la mejor opción la obtenemos con la bomba 2. Y nuevamente el punto de operación se obtiene cuando la curva del fabricante se intersecta con la curva de diseño. Si el fabricante nos da una curva, una ecuación de curva, podemos sustituirla aquí. Y esa h de la bomba de fabricante es función del caudal, podemos sustituirla aquí y obtener el punto de operación directamente. Vamos a avanzar hacia la solución de este ejemplo. Como indicábamos en la clase anterior, hay dos ejemplos de los cuales resolveremos uno de ellos. Se requiere llevar caudal de agua de 1 pie cúbico por segundo desde B hasta A. Este es el punto B y este es el punto A. Así que debemos llevar un caudal de aquí hasta acá. La presión requerida en A es de 100 psi-G, así que nos dan la presión de A. Los codos y conexiones en T son roscados y la expansión y contracción están a 25 grados y 45 grados respectivamente. Esto es información relevante para definir la K de los accesorios. La figura muestra la longitud de los diferentes tramos de tuberías de acero comercial. Este es el material de la tubería que nos va a servir para evaluar la rugosidad relativa. Suponiendo que el agua está aproximadamente a 70 grados Fahrenheit, determine la presión manométrica en B. Así que los datos que nos da el problema es el caudal total, que debe dividirse en dos ramales en paralelo en cierta parte de su recorrido. Nos da la presión que necesitamos en A y nos da las longitudes, diámetros, tipos de accesorios y el material de las tuberías. Y queremos la presión en B manométrica. Vamos a suponer condiciones estacionarias, incompresible, cambios especiales de energía potencial y no hay transferencia de calor ni dispositivo de potencia entre B y A. Bien, entonces ¿cómo definimos la incógnita o cómo encontramos la incógnita? Debemos plantear la ecuación de balance de energía entre B y A. Así que si empezamos en B y llegamos a A, diríamos que la energía mecánica de B es igual a la energía mecánica de A más las pérdidas que hay de A a B. Por energía mecánica entendemos ZB más VB al cuadrado entre 2G más P de B entre ρ por G es igual a Z de A más V de A al cuadrado entre 2G más P de A entre 2G más todas las pérdidas que hay entre A y B. Y lo que debemos despejar de aquí es este término. Si despejamos ese término, obtendríamos
Ahora vamos a ver si es posible definir las velocidades. Acá este diámetro también es de 8 pulgadas. Entonces el diámetro en A es igual al diámetro en B. El caudal de A tiene que ser igual al caudal de B. Por lo tanto, V de A es igual a V de B. Estos dos términos se cancelan y este término también se cancelan. Ahora, ¿cómo yo deduzco que los diámetros aquí y acá son iguales? Acá la tubería es de 8 pulgadas. Esta tubería es de 8 pulgadas y la única que no es de 8 pulgadas es esta de aquí. Primero el área se reduce y después se incrementa, mientras que este diámetro no sufre aumento ni disminución. En conclusión, entonces, nuestra ecuación de balance de energía si queremos esta presión manométrica, debemos restar y esto sería la ecuación simplificada. La presión de A manométrica ya la tenemos, es un dato. Si en PSI que nos hace falta, la densidad la podemos obtener con esta temperatura. La gravedad podemos obtenerla 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Qué nos falta? Nos falta determinar las pérdidas de A a B. Aquí definimos un punto 1 y acá definimos un punto 2. ¿Cómo determinamos las pérdidas de A a B? En verdad es de B a A porque el camino que vamos es de B a A. Entonces HL de B a 1 más las pérdidas que hay de 1 a 2 más las pérdidas que hay de 2 a A. De B a 1 tenemos 3000 pies de tuberías de 8 pulgadas. La velocidad de B la podemos definir, pues tenemos el caudal total y tenemos el diámetro. Así que esto no es problema. Esto no es problema. Si podemos definir la velocidad de B, podemos buscar el número de Reynolds y el factor de fricción. Así que esto no es problema. Accesorios. El único accesorio que podría estar relacionado con este trayecto es la T. Así que esta sería la K de la T. Igual en las pérdidas de 2 a 1
que tenemos es un accesorio. Así que no hay problemas o no parece complicado evaluar esta pérdida y esta pérdida. Pero ¿qué ocurre con esta pérdida? ¿Cuántos caminos tenemos para ir de 1 a 2? Tenemos un camino A y tenemos un camino B. ¿Y de qué dependen las pérdidas en cada uno de esos caminos? Dependen del caudal que vaya por cada uno de ellos. Y ahí es donde el asunto se hace un poco más complicado, pues no sabemos o no tenemos como dato cuál es el caudal que va por aquí ni cuál es el que va por acá, son incógnitas. Así que aquí están las pérdidas de A a 1. Esto es lo que yo llamaba 2. Aquí hemos invertido la numeración, así que de A a 1 es esto que está aquí, esta pérdida. Las pérdidas de 2 a B, nuevamente este era 2 a B, tenemos pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio, donde el único accesorio que hay es una T. Y las pérdidas de 1 a 2, siguiendo la trayectoria A, entonces esta era nuestra trayectoria A y esta es la trayectoria B. Tenemos pérdidas por fricción, que dependen de la longitud, que son 1300 más 60 pies. Accesorios, acá tenemos una reducción de área, acá tenemos una expansión de área y tenemos 2 codos. Así que debemos buscar la K de cada uno de esos accesorios, pero no solo necesitamos buscar esas K, definir estas longitudes, este diámetro, necesitamos este factor de fricción y necesitamos esta velocidad, que es la velocidad en este tramo, que no conocemos. El otro camino posible es por acá. Esto es igual, lo que cambia es esto. Las pérdidas de 1 a 2 a través de B dependen de la longitud de B, diámetro en B, y acá los únicos accesorios que hay son estos 2 codos. No hay reducción de área aquí ni incremento de área acá, y las T ya están incluidas en el tramo de 1A y de 2AB. Pero nuevamente es fácil ir a las tablas de accesorios y buscar estas K, estas longitudes. Acá también tenemos el mismo recorrido, 1360 pies, el diámetro es más grande, pero no podemos encontrar F sin el número de Reynolds, y el número de Reynolds depende de la velocidad, así que tenemos dos incógnitas. Sin embargo, si comparamos esta ecuación, que es la ecuación que obtenemos siguiendo este camino, con esta otra ecuación, que es la ecuación que obtenemos si seguimos este otro camino. Si yo igualo esta ecuación a esta ecuación, vamos a encontrar que HL de 1 a 2 por B tiene que ser igual a HL de 1 a 2 por A. Y esto no debe sorprendernos, pues tenemos el caso de dos tuberías en paralelo. Y hemos dicho que cuando las tuberías están en paralelo, las pérdidas deben ser iguales. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esta es la ecuación que iguala las pérdidas. Si pensáramos en mallas, ¿cuántas mallas tenemos aquí? Tenemos una malla. Y cuando tenemos una sola malla, tenemos que asumir un solo caudal. Así que podemos asumir el caudal de A. Una vez que tenemos el caudal de A, en la sumatoria de los dos ramales es igual al caudal total, así que de acá podemos despejar el caudal de B. Una vez que tenemos los dos caudales, podemos definir las dos velocidades, los dos factores de fricción y evaluar las pérdidas.
Si estos dos son iguales, asumimos correctamente los caudales, si no tenemos que asumir otros dos caudales. Este caso es muy sencillo, pues podemos aplicar métodos numéricos como el método de la secante para ayudarnos en la convergencia, y es lo que hacemos aquí. O sea, aquí está el entre D para este tramo y la K de los dos codos. Y acá tenemos el entre D para el otro tramo y las K que tenemos, que son las dos codos más la reducción y expansión. ¿Qué se necesita para determinar el factor de fricción de Darcy? Decíamos que el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Esta es la rugosidad del material del que están fabricadas las tuberías y esta es la viscosidad cinemática del agua a la temperatura dada. Ya tenemos la rugosidad relativa para cada uno de los caminos, pero no tenemos velocidad para definir el número de Reynolds, así que debemos definir o asumir los caudales de A o el caudal de A para despejar el caudal de B. Este es A y este es B. La pregunta es, si tuviéramos que decidir por cuál de los ramales fluye con mayor facilidad el agua, ¿cuál escogeríamos? ¿Qué preferimos, el camino con menor diámetro o el camino con mayor diámetro? El camino con mayor diámetro ofrece menos resistencia, así que debemos esperar que el caudal que vaya por B sea más grande que el caudal de A, y eso podemos tomarlo en cuenta para asumir un primer caudal. Así que asumimos que por B va el 70% del caudal, mientras que por A va el 30%. Esto nos permite definir las dos velocidades, los dos números de Reynolds, los factores de fricción y las pérdidas. ¿Y qué observamos? Al final necesitamos que estas dos pérdidas sean iguales, pero nos salió que la pérdida de B es muy grande. ¿Eso qué significa? Que esto es más grande de lo que en verdad debe ser. Yo apliqué el método de la secante y el método de la secante requiere que yo asuma dos caudales, así que como yo sé que este es más grande de lo que en verdad debe ser, la segunda suposición es más pequeña. Ahora, al reducirlo a 60-40 en porcentajes, ¿qué ocurrió? Ahora la pérdida de A es más grande que la pérdida de B. Eso quiere decir que la verdadera respuesta tiene que estar en un punto entre estos dos. Y ya de aquí, después de asumir dos, podemos aplicar el método de la secante para encontrar el siguiente caudal asumido. Este es el caudal de B asumido. Este es el caudal de A, despejado. Velocidades, Reynolds, factores de fricción de Darcy. Esta es la comparación de las dos pérdidas. ¿Qué ocurrió? Están bastante cerca, pero todavía esta es más grande que esta. Una siguiente iteración conduce a estos resultados, donde observamos que hasta el cuarto decimal las pérdidas son iguales. Así que esos son los caudales de A y B, pero en realidad lo único que nos interesa son las pérdidas, pues estas pérdidas ya tenemos suficiente información para calcularlas, el problema era esta. Pero ya hemos definido que esa pérdida es de 2.33 pies. Así que podemos calcular las otras pérdidas que son más sencillas. La pérdida en A o de A a 1 tiene que ver con la T. Así que calculamos la pérdida de la T. Calculamos el Reynolds de 2 a B, que es este trayecto. Y
con eso determinamos el factor de fricción. Pues también necesitamos la rugosidad relativa, que es epsilon entre el diámetro de B, pero esta ya lo habíamos calculado, pues es idéntico a este. Calculamos las pérdidas totales por fricción más accesorio, que esa es la K de la T, y obtenemos las pérdidas de 2 a B. Así que ya tenemos la pérdida en la T, las pérdidas por fricción y accesorio de 2 a B y las pérdidas de 1 a 2 siguiendo alguna de las trayectorias en paralelo. Y eso nos permite definir acá, todo esto está en pie, densidad en libra-masa por pie cúbico, aceleración gravitatoria pie por segundo cuadrado. Necesitamos convertir esto usar esta conversión para que al combinar esto con esto tengamos libra fuerza por pie cuadrado. Así que después lo tenemos que convertir a libra fuerza por pulgadas cuadradas. Y el resultado que obtenemos es que la presión en B debe ser de 105.1 psi/g. Eso significa que entre A y B hay una caída de presión de aproximadamente 5 psi. ¿Cómo pudimos haber facilitado este problema? Acá, como observamos, fue necesario iterar y aplicar métodos numéricos. La pregunta que yo voy a establecer o lo que le voy a solicitar a los estudiantes es que en vez de utilizar el método de la secante, utilicen el método de Hardy-Cross para resolver este problema. También es aplicable el método de Hardy-Cross. Ahora, en la clase anterior indicábamos que en un examen nunca vamos a poner un problema iterativo. Ahora, ¿cómo este problema pudo haber sido no iterativo? ¿Qué ocurriría si de este lado también tuviéramos una reducción de diámetro y acá un incremento de diámetro y este diámetro fuese de 6 pulgadas? ¿Eso qué significa? ¿Qué ocurre si las características que observa el flujo en este trayecto fuesen iguales a las características que observa el flujo en este otro camino? Vamos a usar analogía eléctrica nuevamente. Si RA es diferente de RB, entonces si las resistencias son diferentes, el flujo va a buscar el camino de menor resistencia y el flujo por esa menor resistencia va a ser mayor que el flujo por la resistencia mayor. Pero ¿qué ocurre si la corriente observa la misma resistencia en ambos lados? En ese caso, la mitad de la corriente se irá por acá y la mitad de la corriente se irá por acá. Eso ocurre también en el flujo. Si las características que observa el flujo en este recorrido son idénticas a las que observa en este otro recorrido, no hay preferencia. El camino es igual de fácil o igual de difícil por los dos lados y el caudal se dividiría simplemente en la mitad y eso haría el problema mucho más sencillo. Con este ejemplo concluimos este séptimo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. El otro ejemplo, los estudiantes pueden revisarlo de las diapositivas y realizar sus consultas a través de los foros de discusión. Las últimas diapositivas que tienen que ver con sistemas de distribución de fluidos específicos como vapor, gases médicos y
aire acondicionado deben ser cubiertos con cierto nivel de detalle en su curso de aire acondicionado y en su curso de sistemas de diseño de sistemas térmicos y fluídicos, y por eso nosotros vamos a omitirlo por una cuestión de tiempo. Así que en la próxima clase iniciaremos el octavo módulo que tiene que ver con las bombas. Veremos este tema de la curva de diseño y curva de fabricante con un poco más de detalle de lo que lo hemos hecho en este módulo. Así que hasta la próxima, jóvenes.